Rompiendo Techos, el podcast de Futuber. ¿Qué papel juega en las compañías la creación de entornos de bienestar para las personas? ¿Cómo influyen el grado de bienestar y la resiliencia de los equipos en los buenos resultados de una empresa? ¿Cómo incide el tipo de liderazgo que se ejerce en el componente emocional y en el desarrollo competencial de las plantillas? Hoy en Rompiendo Techos abordamos uno de los grandes retos y preocupaciones de las empresas, sea cual sea su sector o su tamaño. Los riesgos de la falta de apoyo emocional, las consecuencias de trabajar en un entorno laboral hostil, están cuantificados. Pero ¿qué pasa cuando el liderazgo se orienta a cuidar de las personas que forman sus equipos? ¿Qué beneficios genera la aplicación de programas dirigidos al bienestar laboral como aquellos en los que trabajan conjuntamente Futuber y Acciona? De esto va este nuevo episodio de Rompiendo Techos. Pablo Félix del Cueto. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Es director de talento y gestión del conocimiento aplicado al negocio en Acciona y nuestro invitado en este Rompiendo Techos, el podcast de Futuber. Nos acompaña también José María Pérez, bienvenido también. Hola Pachi, encantado de estar aquí. Director corporativo de Futuber. Vamos a hablar justamente sobre lo que comentábamos en nuestra introducción, vamos a hablar sobre salud emocional, sobre inteligencia emocional, sobre resiliencia. Yo quería, Pablo, empezar por una pregunta que a lo mejor parece muy tonta, pero que a lo mejor puede ayudarnos a ponerle cuadro a esta conversación. No es lo mismo el liderazgo, no era lo mismo hace 20, 30, 40 años de lo que es hoy. ¿Cómo es el líder de hoy? ¿Cómo se ejerce hoy el liderazgo en el entorno corporativo actual? Y sobre todo, ¿cómo ha evolucionado de unos años a esta parte? Totalmente. Yo creo que ahí, fíjate, estamos pasando de un modelo de liderazgo, vamos a llamarlo así, en primer lugar, transaccional. ¿Qué quiere decir? Pues esto es una transacción. Yo creo que los líderes tradicionales pensaban que las personas trabajan en las compañías por salario, por el horario, por si está cerca o no está cerca, es decir, por componentes muy específicos, ¿vale? Y yo creo que estamos más en un entorno mucho más de liderazgo transformacional. Tenemos que pensar por qué una persona va a una compañía o por qué una persona se queda en la compañía. Pues fundamentalmente hay tres factores. El primer factor con el que nos encontramos es el jefe o jefa que te toque. Ya puedes estar en la mejor compañía del mundo, que como tengas un jefe o una jefa que no te motive, que no te cuide, que no te enseñe, que no te desarrolle, que no te dé visibilidad, que no te ayude a descubrir el impacto de las cosas que tienes, etcétera, al final te vas a ir. La gente se va a las reuniones por los jefes. Es la primera causa de salir de las compañías, son el jefe o la jefa que te toca, ¿no? En segundo lugar, algo muy importante es probablemente por la tipología de compañía. Cuando digo tipología de compañía me refiero a temas de gobernanza, de compliance, de actividad, de cómo se enfocan las cosas, de qué estructuras tiene, de cuáles son los procesos internos, ¿vale? Y eso es un tema que tenemos que tener en cuenta. Y el tercero, fíjate que vuelve a ser, tiene mucho que ver con el liderazgo, es decir, las personas están más comprometidas con la compañía cuando están en permanente proceso de aprendizaje. ¿Y quién es el facilitador de ese proceso de aprendizaje? Lo decíamos al principio, es el jefe, es la jefa. Es la persona que viene directamente, viene a través con el contacto con otras personas, hace ese proceso, si quieres, un poco de transformación. Ese proceso en el cual una persona que cuando llega a una compañía, vamos a llamarlo así, mide 1,68, cuando lleva en esa compañía cierto tiempo, profesionalmente mide 1,80 o 1,85. ¿Por qué? Porque ha tenido jefes, ha tenido jefas que se han preocupado y que han buscado la transformación de las personas. Y hay algo muy importante y es los resultados de una compañía es la suma de resultados individuales. Y quien hace que las personas tengan resultados son los jefes. Es decir, la diferencia de tener, y esto hay muchísimos estudios, ¿no? La diferencia de tener un jefe normal de un jefe extraordinario puede suponer incrementos del desempeño de los resultados, y esto está comprobado por diferentes encuestas, del 30 o 40%. ¿Por qué? Porque estás exteriorizando a través de este estilo de liderazgo todo el potencial que tienen las personas dentro y que muchas veces las personas pues no lo exteriorizan pues porque no están lo suficientemente motivados. Si conseguimos que esa motivación, que ese compromiso esté encima de la mesa, vamos a conseguir todos resultados mucho mejores. Y eso es
yo creo que también la transformación, no solo para conseguir resultados para hoy, sino para preparar a las compañías para todos los cambios, para todo el entorno de incertidumbre que tenemos y para estar obviamente mejor preparados para futuras etapas de los proyectos empresariales que existen en las diferentes compañías, ¿no? Ujú. La idea es que este podcast sea lo más práctico posible, es decir, que quien nos escuche pueda sacar ejemplo, pueda sacar algún tipo de enseñanza o de aprendizaje de lo que aquí contamos. Por ahí va la siguiente pregunta, Pablo. En Acciona, ¿cómo hacéis esto? Es decir, ¿cómo esa formación en bienestar emocional influye en ese desarrollo de competencias, en el caso de un equipo como puede ser el tuyo, en tu ejercicio de liderazgo? Sí, mira, yo creo que el tema de bienestar, resiliencia, Ujú. es un tema claramente muy importante en nuestros días, ¿no? Yo creo que las empresas siempre lo habían considerado, pero creo que es precisamente después de la pandemia cuando realmente nos damos cuenta de las prioridades que tiene nuestra gente, ¿no? Nuestros equipos, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que hay una explosión de preocupación por un acto tan complicado, por un momento tan complicado como fue la pandemia, por preocuparse, en este caso, del bienestar de las personas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues vivimos en un mundo en general, en Acciona y en muchas compañías, donde hay, digamos, un altísimo grado de exigencia. Es altísimo grado de exigencia de los clientes, de los proveedores, de la cadena de suministro, de las diferentes funciones que puedes darte, por ejemplo, imagínate en un proyecto de acción, ¿no? Un proyecto, Ujú. en este caso, por ejemplo, imagínate un proyecto de infraestructuras o de Sí. energía, ¿no? Tienes que hacer las cosas de una forma determinada, la calidad del proceso, la entrega en los plazos, los costes, la planificación financiera, los cobros, cómo se gestionan las personas, cómo se preocupa uno por la seguridad, ¿no? Por la salud y por la seguridad, cómo se preocupa uno por el contrato. Es decir, estamos todos rodeados de fuertes tensiones que hace que la gente está sometida pues a muchas presiones. A veces son presiones incluso derivadas del entorno. Me refiero, por ejemplo, pues imagínate cuando tuvimos las dificultades de la carestía en las materias primas, Sí. o cuando no había componentes, o cuando pueden cambiar los entornos regulatorios, o pueden cambiar otro tipo de condiciones, ¿no? Es decir, eso hace que las personas en general estén sujetas a unas tensiones, a una ansiedad, a un estrés, a una angustia, y las compañías deben ser capaces de preocuparse por las personas, deben ser preocuparse no solamente por conseguir resultados, por tomar decisiones, etcétera, sino por realmente para que esas personas estén en un entorno de mayor bienestar posible. Es aquí donde yo creo que los programas de bienestar, los programas de aprender la autogestión, aprender a gestionar el estrés, ser responsables sin de alguna forma morir en el intento, son realmente muy importantes para que las personas pues, puedan, digamos, seguir trabajando, seguir exteriorizando ese potencial que decíamos antes y para que también las empresas pues, puedan cumplir sus objetivos, ¿no? Al final tenemos que pensar una cosa y es los objetivos de una empresa es la suma de los resultados individuales de las personas. Y o realmente tenemos un gran cuidado por las personas, desde el punto de vista de que sea, nosotros nos gusta decir mucho que sea el mejor, que las empresas sean el mejor lugar para crecer, ¿no? Ujú. O realmente si esto no nos preocupamos por el entorno de las empresas y tenemos una estrategia relativa a personas, pues al final tendremos dificultad de atracción, tenemos dificultad de selección, tendremos dificultad de compromiso de la gente y ya sabéis que el compromiso está totalmente vinculado con la satisfacción, con los resultados, etcétera, ¿no? Con lo cual no sé si te respondo a la pregunta, pero Sí. creo que es muy importante esta parte más de bienestar emocional. Ujú. Siguiendo un poco lo que está diciendo Pablo, yo creo que hay una cosa que es interesante. Bueno, me parece, no sé, Pablo, lo que opinas, que, digamos, tiene un peso creciente en el papel de las personas que tenéis que tomar decisión respecto a equipos, respecto a personas, que es ese componente emocional que antes parecía una cosa, digamos, ajena a la gestión de la empresa o que se veía con más distancia, pero ahora tiene un peso más creciente, ¿no? Porque al Sí, final esa capacidad de convencer, de comprometer a la gente porque se sienten a gusto, tiene mucho que ver con esa capacidad de ejercer el liderazgo, porque al final liderar no deja de ser hacer que la gente trabaje y empuje en una dirección determinada, de una manera que se cumplan unos objetivos, ¿no?
¿Cómo metéis o cómo valoráis la importancia que tiene ese componente emocional, digamos, para poder conseguir estos objetivos, para poder alcanzar, pues eso, que la gente trabaje de una manera armoniosa, que sea productiva, que pueda superar todos esos retos y las dificultades que antes señalabas? Tienes muchísima razón, Joséchu. Nosotros hemos hecho muchos análisis internos sobre cuáles son las capacidades preferidas, cuáles son las expectativas de nuestros profesionales. Es decir, hemos hecho muchas veces la pregunta de, oye, ¿para ti cómo sería tu jefe, tu jefa ideal? Y está claro que cuando las personas trabajan en compañías, en buenas compañías como es Acciona o otras compañías, la gente lo que piensa es que el liderazgo técnico es algo que se da por supuesto. Dicen, oye, yo trabajo en esta empresa, trabajo en la otra, son referentes en España, referentes internacionales. Ya supongo que desde el punto de vista del liderazgo técnico, de un jefe o una jefa que me va a enseñar, esto es como el mínimo exigible, ¿no? ¿Qué más es lo que exijo? Y ahí es donde los componentes de alguna forma de motivación, de facilitar visibilidad a las personas, de facilitar redes de contacto internas, redes de contacto externas y el apoyo emocional juegan un papel esencial, ¿no? Entonces yo creo que dices, oye, ¿y cómo puedo trabajar yo en el apoyo emocional a las personas? Pues fíjate, esto al final solo hay un secreto y es tiempo. Los líderes tienen que dedicar tiempo de calidad a las personas. Y cuando hablamos de tiempo de calidad, hablamos de un proceso que todo el mundo inicialmente dice que hace, ¿no? Que es el famoso feedback, ¿no? ¿No? Si yo me reúno permanentemente con la gente y les digo lo que tienen que hacer, es que eso no es feedback, eso no es trabajar emocionalmente con las personas, eso no es liderar, eso es simplemente un gestor que yo siempre digo que eso es un gestor de Excel. Es aquel gestor que dice, oye, hay que hacer estas 10 tareas, coloco unas en verde porque ya están hechas, otras en amarillo porque están a punto o van de camino y otras en rojo porque no hemos empezado. Eso es puramente un gestor de equipos. Cuando hablamos de alguien que realmente está buscando el liderazgo de verdad, lo que tenemos que hacer de verdad es ese apoyo emocional y eso requiere tiempo. Eso requiere feedback de calidad, requiere feedback permanente y lo que requiere son muchas herramientas, en este caso, que tienen que ver con comunicación. ¿Cómo doy feedback? Cuando tengo que poner, por ejemplo, una medida correctora, ¿cómo pongo planes de desarrollo encima de la mesa? ¿Cómo mido esos planes de desarrollo? ¿Cómo hago que las personas trabajen bien en los equipos, que se gestionen bien los conflictos, que se gestione bien la colaboración? Y eso es algo a lo que nosotros intentamos que nuestros jefes, nuestras jefas dediquen el tiempo adecuado, porque si no dedicas tiempo, no es posible, digamos, liderar de una manera donde cuides esa parte emocional, ¿no? Me parece interesante lo que estás comentando, sobre todo porque es una casuística que se está produciendo en todo tipo de organizaciones. Las organizaciones o corporaciones grandes, como puede ser el caso de Acciona, que operáis en un entorno multinacional con gente de distintas culturas, países, gente de distintas generaciones, y las empresas más pequeñitas, el conjunto, la mayoría de estas empresas que hay en España, que son pymes, que tienen menos de 50 trabajadores y donde al final se producen situaciones o casuísticas parecidas, porque todo el mundo se queja de que falta talento, todo el mundo se comenta la dificultad que tiene a la hora de motivar a la gente, y seguramente todas estas dificultades, o una parte de estas dificultades, tienen que ver con que no acabamos de ver o que no se acaba de ver en las empresas la importancia de meter ese componente emocional para definir un papel del líder que tenga en cuenta estos elementos que estabas señalando, ¿no? Porque al final, si tienes que liderar, no solamente tienes que dirigir y gestionar el equipo al estilo del Excel, ¿no? Tienes que orientar, tienes que motivar, tienes que escuchar mucho también lo que pasa para poder desarrollar ese tipo de acciones, ¿no? Es decir, hay una parte de autorresponsabilidad en el liderazgo. A ver, yo creo que has vuelto a dar un punto muy interesante, ¿no? Y lo estaba pensando cuando estabas haciendo la pregunta, y siempre hemos pensado que el liderazgo tiene como dos extremos. Liderazgo orientado a resultados, por tanto, me olvido de las personas y consigo resultados a costa de las personas, y un liderazgo muy orientado a las personas, por tanto, tengo hasta el riesgo de olvidar los resultados. Claro, aquí
La cuadratura del círculo es cómo consigo eso, los objetivos, los resultados, ser perseverante, conciliar ambas cosas. ser tenaz, efectivamente. ¿Y cómo consigo conciliar estas dos cosas, ¿no? Porque seguramente habrá gente que dirá que esto no es posible, ¿no? Es decir, no existe este tema. Fíjate, nosotros pensamos que sí que puede existir. Y pensamos que sí que puede existir, en este caso, mediante, a veces es muy interesante utilizar la tecnología para hacer estas cosas. Nosotros lo que tenemos internamente es una especie de bloc de notas digital. Imagínate que la gente tuviera, en lugar de apuntar en una libreta lo que le pasa con su gente, o en lugar de decírselo tal cual, lo apuntase en un bloc de notas digital. Y en ese bloc de notas digital, las personas fueran preparando poco a poco conversaciones en diferentes momentos del año, con flexibilidad, sin que esto sea un procedimiento administrativo de que es que hay que hacer 3, 5 o 23 conversaciones al año. No, es cuando suceden, cuando están las cosas. Y si las personas, que generalmente lo que más les cuesta trabajo es cómo iniciar estas conversaciones, ¿no? Si fuéramos capaces, si lo estamos siendo capaces de que todas esas conversaciones, esos apuntes, están en un sitio y cuando las personas, cuando un manager ve a una persona de su equipo, lo que hace es que relata un poco y tira un poco de sus notas y monta una conversación, en el fondo, fruto de esas conversaciones y fruto de esos planes de acción, es lo que puede ir poquito a poco cambiar la cultura, en este caso, de liderazgo, ¿no? Porque yo creo que aquí la tecnología también nos puede ayudar a escalar, los buenos comportamientos. Hay gente que tiene muchas personas asignadas a su equipo y que tiene sus preferidos, digámoslo así, tiene la gente con la que psicológicamente está más cerca. Estoy seguro que con esta gente habla casi todos los días. Pero ¿qué pasa cuando hay personas con las que a lo mejor psicológicamente está más lejos o le cuesta más trabajo hablar pues necesita realmente a lo mejor a veces un poco de ayuda, ¿no? Y esta ayuda se puede hacer, por ejemplo, a través de herramientas tecnológicas que lo que vayan haciendo es vayan guardando estos feedbacks diarios, estos feedbacks semanales, y al final puedan servir un poco pues para organizar una sesión con cada persona del equipo y se puede ir avanzando, ¿no? Y aquí hay un tema que yo creo que también es muy esencial, ¿no? Y es cómo demostramos a las personas que efectivamente nos preocupamos, ¿no? Desde el punto de vista de su bienestar emocional. Ahí nosotros estamos trabajando en dos aspectos, ¿no? Yo diría que uno es enseñar, en primer lugar, como decía antes, a gestionar la propia ansiedad, el propio estrés, ¿no? La propia respuesta, digamos, a situaciones de más conflicto y dar herramientas para ese tipo de temas. Pero lo segundo, que creo que es muy interesante y muy importante, es dotar a las personas de esas capacidades que sabemos que en este momento son capacidades transformacionales, que son, por ejemplo, análisis de datos. Prácticamente hoy en todas partes de una compañía, los datos, trabajar con datos, tomar decisiones con datos, es súper importante. Pero para hacer eso, las personas tienen que ser capaces de tener unos conocimientos mínimos de analítica, ¿no? De datos, de analítica de situaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es proveer a las personas también de las capacidades necesarias para que se sientan mucho más seguras en sus responsabilidades y sintiéndose más seguras, no solamente tengan mejores resultados, sino que baje su nivel de estrés. O sea, que yo creo que es otra manera también de trabajar en el concepto de bienestar y en el concepto de resiliencia. ¿Realmente se puede medir, realmente, por ejemplo, en Acciona, podéis medir el impacto de ese bienestar emocional en la productividad, en el rendimiento de vuestros equipos? ¿Eso lo tenéis constatado? Sin duda, sin duda. Aquí hay varias fórmulas de medición, ¿no? Aquí lo que tienes es digamos, encuestas de compromiso, encuestas de clima, que pueden ser unas grandes encuestas de clima que se hacen en las compañías cada año, cada 2 años, pero que pueden ser encuestas que casi puedes hacer exagerando un poco todos los días. Hay compañías en las que ya se está haciendo y se está trabajando en una especie de eh, caritas para medir un poco tu bienestar emocional, casi como cuando vas al gimnasio y pones una carita feliz, una carita mediana o una carita triste en función del servicio que has tenido, ¿no? Tú puedes de alguna forma medir, oye, cómo te ha ido
en un día de trabajo y puedes saber perfectamente cómo esto de alguna forma influye, ¿no? Y al final puedes hacer, obviamente, correlaciones. Muchas veces no es fácil hacerlo con una sola herramienta, con una sola medición, pero sí que lo que puedes hacer es hacer correlaciones entre las personas que están demostrando una mayor, digamos, bienestar emocional o que se sienten más felices, más contentas trabajando, y aquellas, digamos, que tienen resultados mejores desde el punto de vista de la productividad. Obviamente no es fácil hacerlo en la misma herramienta, en el mismo formato, pero sí es fácil cuando tú intentas, desde un punto de vista de análisis de datos, medir todas las herramientas con las que trabajas en el día a día, en este caso de recursos humanos, y puedes empezar a establecer correlaciones, resultados y conclusiones de todo esto. Nos has dado ya, Pablo, algunos ejemplos de cómo trabajáis en Acciona. Si tú tuvieras que darle un consejo o incluso transmitir un aprendizaje a alguien que esté ahora mismo llevando una empresa pequeña o mediana, ¿por dónde empezar a crear esta cultura del bienestar dentro de la empresa? ¿Cuál sería el primer paso? Un paso pequeño, aunque fuera. Mira, un paso pequeño es empezar con un pequeño autodiagnóstico. Uh-huh. A las personas lo que más les hace cambiar es darse cuenta de cómo son. Y déjame que te ponga un ejemplo. Al final, todo el mundo sabe si durante una semana ha ido al gimnasio, ha hecho deporte o no ha hecho deporte. O bueno, todo el mundo. No sé si lo sabe o si es consciente. Uh-huh. Pero cuando a ti te hacen una pregunta concreta de cuántas horas dedicas a ir al gimnasio, cuántas horas dedicas a tu salud física, empiezas quizá a darte cuenta a través de cuestionarios de diagnóstico, empiezas a darte cuenta persona a persona de si, oye, el discurso que tienes de que es que yo me cuido mucho, yo hago las cosas fenomenal, Uh-huh. etcétera, si eso es tan así o si a lo mejor tienes que mejorar en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una fórmula en nuestro proceso de bienestar. Hay un elemento que es muy interesante, que es los diagnósticos iniciales y la explotación de este diagnóstico. Al final son diagnósticos personales, confidenciales, obviamente, que las personas solo comparten en el caso que lo deseen, pero que fíjate, hay una cosa curiosísima y es, al final, la gente sí que está preocupada por su bienestar. Y la gran mayoría de las personas con las que iniciamos este tipo de programas y realizamos diagnóstico, al final nos piden, digamos, una especie de, vamos a llamarlo así, entrevista de contraste, entrevista de coaching, porque las personas necesitan entender, necesitan ver, necesitan ideas de compartir qué es lo que le está pasando, cómo pueden mejorar, cómo pueden enfocar mejor sus cosas. Y a veces son cosas que las personas saben, pero tiene mucha más fuerza cuando un experto o una experta, en este caso de Futuber, te lo dice y te dice, oye, mira, esto es lo que ha salido en tu diagnóstico, esto es lo que parece que tú eres así, ¿te ves así? ¿No te ves así? Y os parecerá increíble el impacto que tiene, digamos, este tipo de herramientas que luego además ayudan muchísimo a enfocar y a orientar las sesiones formativas. Que no penséis que son sesiones formativas, ¿no? Alguien se sienta, se pone un Teams y escucha, ¿no? Como si fuera una conferencia magistral. No, son sesiones que nosotros le llamamos sesiones de alto impacto, son sesiones de 75 minutos. Está demostrado que las personas más de 60-75 minutos continuas no están atentas a lo que están escuchando. Entonces yo creo que hemos encontrado ahí un poco la fórmula magistral, ¿no? De ser capaces de encontrar como diferentes elementos del proceso, el diagnóstico inicial, las sesiones de alto impacto, una especie de diagnóstico final, oye, ¿qué he aprendido? ¿Cómo esto me ha cambiado? ¿Qué pienso poner en marcha? ¿Cuáles son los planes de acción? ¿No? Al final, pensar que la formación está hecha para cambiar comportamientos. La formación por sí sola no vale para nada. ¿Cuándo vale? Cuando tú cambias comportamientos. ¿Qué es lo que hace a una persona cambiar comportamientos? Es el compromiso, es primero el diagnóstico, el conocerse mejor, es fundamental conocerse mejor. Y si tienes un experto, una experta que te ayuda a conocerte mejor, es mucho mejor. Y alguien con el que de alguna forma alcanzas un compromiso personal de mejora al final del programa, ¿no? Yo empezaría por ahí, sinceramente, pero es que luego puedes empezar por la parte de competencias que decía antes, ¿no? Que tampoco me quiero enrollar, pero que la parte de competencias a mí me parece también muy interesante.
José Chu, ¿añades? Creo que Pablo lo explica estupendamente. Yo casi le preguntaría más que añadirle. Nosotros, como Pablo acaba de apuntar, venimos colaborando con Acciona en ese tipo de programas desde hace ya un tiempo. Y lo que le preguntaría a Pablo es dos cosas. Uno, ¿desde qué punto, o sea, cuál es la percepción en cuanto a la respuesta de la gente que participa en el programa? ¿Le gusta, no le gusta? ¿La gente está motivada para continuar, etcétera, ¿no? Porque me imagino que esto luego es un reflejo de no solo del nivel de éxito, entre comillas, del programa, sino de que eso estará generando un impacto en el día a día de la organización. Y la segunda cuestión, que es de qué modo eso puede ayudar a que otras personas de la propia organización se vayan imbuyendo de ese espíritu, de esa cultura de la que hablábamos antes. Porque si el éxito es conseguir que se produzca el cambio de comportamiento, aquí estamos trabajando con un número de personas, pero lógicamente la organización es mucho más grande que el número de personas que están participando. Entonces, es una cosa que va, generando un efecto en cascada, ¿no? Tú que lo estás viendo desde dentro, pues seguro que nos puedes dar una visión más clara, ¿no? Efectivamente, vuelvo a estar de acuerdo contigo, Josécho, en el enfoque, ¿no? A ver, yo creo que lo primero, el éxito del programa, para mí hay una pregunta clave que hacemos siempre en todos los programas de formación y es, ¿recomendarías esta acción a tus compañeros? Y la única respuesta es sí, no. He de deciros que hasta este momento, todas las personas que han participado por el programa, en sus diferentes fases, han dicho que sí. Eso quiere decir que independientemente de que luego las valoraciones sean más altas, más bajas, oye, que algunas sesiones hayan gustado más que otras, etcétera, lo que está claro es que tiene algo interesante, algo impacta cuando tú tienes un número tan, en este caso, tan total, ¿no? Que la gente dice, oye, mira, este programa me parece que puede ser interesante para mis compañeros, mis compañeras, ¿no? Esa es un poco la primera reflexión, ¿no? La segunda es, efectivamente, cuando tú estás en una organización muy grande, tiendes a, tiendes a pensar que, bueno, que esto es una gota en el océano, ¿no? Y dices, oye, pues hay un tema muy importante y es cuando tú empiezas a tener un grupo de embajadores, ¿no? Yo siempre llamo en diferentes colectivos de talento, ¿no? Los más sofisticados dirían los talent pools, ¿no? Yo prefiero llamarlo en castellano los colectivos de talento, ¿no? Al final, esto empieza a ser, digamos que yo creo que es la mejor forma de hacerlo, es, oye, he estado en este programa, me parece interesante, a mí me está ayudando, pruébalo, a ver qué pasa. Oye, a lo mejor a ti no te ayuda, a mí sí me ha ayudado, ¿no? Ese tipo de comentarios son los que se están sucediendo y esto es lo que hace que muchas veces cuando la organización pues, pone encima de la mesa un número de plazas determinada, pues las plazas primero se cubren en muy poquito tiempo y además hay lista de espera para hacerlo, ¿no? Para mí son los elementos clave, ¿no? De, cuando yo pienso en este tipo de cosas es, al margen de que luego digas, oye, vamos a intentar ver, correlacionar, ¿no? A través de analizando datos, oye, si efectivamente esto en ciertos colectivos como grupos globales mejora el compromiso, mejora el bienestar, o si luego vuelves a comparar otros datos con productividad y esto, oye, pues al final hace que efectivamente las personas, como están más comprometidas, tienen mejor bienestar emocional, pues al final esto se demuestra en, no sé, en consecución de resultados. Pero hay un primer elemento que es muy básico, es muy claro, que básicamente es, oiga, ¿usted le gusta el programa? Sí o no, ¿le parece que esto puede servir para otros? La respuesta siempre es sí. Y la segunda es, oye, pongo en marcha el programa, las plazas acaban rápidamente y hay lista de espera. Bueno, pues parece que aquí hay algo que está funcionando. Yo siempre digo que a veces es difícil encontrar la fórmula magistral, ¿no? Pero que yo creo que una vez que se encuentra, fíjate, hay un tema muy interesante que igual os parece una tontería, ¿eh? Pero para mí es una lección aprendida. Muchas veces siempre se tiene la duda de si poner sesiones de formación de 1 hora, de 2 horas, de 2 horas y media. Y, y yo creo que hemos encontrado el tiempo adecuado. Y el tiempo adecuado, si alguien me preguntas, es que son 75 minutos. Y no es porque quiera ser matemático, pero es que yo creo que es el tiempo adecuado donde la gente está atenta, donde la gente tiene impacto y ya está. Ya ha sido lección aprendida para otros programas, ¿eh? Os lo digo así de verdad. Lo que me parece interesante de la experiencia de Acciona, me gustaría conocer también tu punto de vista, es que lo que está haciendo Acciona
y a su escala, en su dimensión, de una compañía presente en un montón de países, con gente, como decíamos, como comentaba antes, de muchas culturas, incluso generacionalmente de épocas diferentes, que es algo que es, digamos, adaptable, replicable a otras escalas. Y vosotros, para hacer esto, y lo digo también desde el punto de vista de la réplica, hicisteis una cosa que me parece que es interesante, que es determinasteis de alguna manera cuál es el colectivo de trabajadores dentro de la empresa que podía estar sufriendo un mayor nivel de presión, digamos, por el puesto que desempeñaban, ¿no? Que son personas que son responsables de proyectos, que tienen una tensión por arriba de que les exigen resultados, cumplimientos de plazos, etcétera, y por abajo en el sentido de que tienen que ir adaptándose, bueno, pues a las dinámicas de las obras o de los servicios, de las actuaciones que están desarrollando. ¿En qué medida crees que esto puede servir también para que otros que estén valorando hacer este tipo de cosas puedan decir, oye, pues mira, pues yo puedo empezar por aquí, por lo que estaba diciendo antes, pero además puedo empezar con esta parte de mi gente, ¿no? Con estos 4, Sí. 5, 7 personas. Sí, fíjate, yo creo que a veces se ve una grandísima y enorme diferencia entre grandes organizaciones más pequeñas. Yo es que sinceramente no lo veo tanto así. Yo lo veo más, si os parece, por actividad. Es decir, si yo comparo y yo digo, oye, cualquier empresa que se dedique a la gestión de proyectos, que pueden ser proyectos de sistemas informáticos, proyectos, digamos, de consultoría, proyectos de diferentes ámbitos. Es decir, yo creo que cualquier organización que esté en ese modelo de proyectos, que trabaje en entornos, a veces decimos nacionales o internacionales, pero es verdad que el componente internacional le puede dar otro toque mayor también de, oye, de temas de diversidades culturales, ¿no? Y cómo hay que adaptarse también a diferentes entornos, ¿no? Y diferentes compañeros, compañeras. Pero fijaros, hay un tema que es común a todas las organizaciones, y es la diversidad generacional. Es el momento que estamos viviendo donde están conviviendo 4 generaciones diferentes con aspiraciones, expectativas, necesidades muy diferentes. Y esto es muy interesante porque es uno de los temas que también toca el programa y es también un poco cómo entender, convivir y pensar que no existen generaciones peores ni mejores, que simplemente son diferentes. Y además me enfado mucho, cuando hay gente que dice, bueno, es que nosotros somos de otra pasta y es que la gente joven, no. Cuando alguien dice algo así, a mí me da la sensación de ser una persona, perdonadme, un poco de pensamiento un poco antiguo. Yo creo que simplemente cada uno ve la vida profesional de formas diferentes y creo que todas ellas pueden aportar muchísimo. Fíjate en temas de tecnología, lo que en este momento generaciones jóvenes pueden aportar, muchísimo. Fíjate las generaciones mayores, lo que pueden aportar en experiencia, espectacular, lo que pueden aportar en resolver problemas, porque los han vivido ya, ¿no? Es espectacular. Es que yo creo que lo importante es cómo somos capaces de que estas generaciones, por ejemplo, aporten cada uno, ¿no? Lo que más sabe hacer, lo que destaca. Yo lo que quiero deciros es que a veces desde fuera se puede pensar que las grandes organizaciones son organizaciones complejas, que lo son, efectivamente, pero es que a veces también las organizaciones, digamos, más pequeñas tienen muchísima complejidad, no sé, a lo mejor basada porque efectivamente cada persona tiene que hacer un montón de cosas porque no existe a lo mejor tanta especialización, no existen Sí, sí, tantas efectivamente. posibilidades, ¿no? De hacer cosas, con lo cual fíjate ahí el nivel también de ansiedad, de estrés, de saber de muchas cosas, ¿no? Fíjate también ahí si existe y la necesidad de cuidar el bienestar de esas personas, ¿no? Que también están sometidas a situaciones también, quizá, también muy estresantes, ¿no? No, no, sin duda. Y además con esto estás volviendo, digamos, casi al punto de comienzo de la conversación, ¿no? Porque hablábamos al principio de las dificultades o de cómo definir el liderazgo en un entorno que está cambiando y que viene cambiando a ritmos muy veloces en los últimos años y que seguramente va a seguir cambiando muy rápidamente en los próximos. Y de una realidad que yo creo que todo el mundo más o menos conoce, ¿no? Es decir, la gente que está trabajando en pequeñas y medianas empresas, nosotros somos una pyme, cada vez tiene más presencia en otros mercados y cada vez trabaja en más sectores que pueden ser o no, estar o no directamente conectados.
Y evidentemente tienes que responder a ese entorno y tienes que ser igual de flexible, igual de ágil que los que son mucho más grandes que tú. Por eso me parece que es interesante ese aprendizaje vuestro, esa forma de hacer las cosas vuestras, porque creo que es perfectamente adaptable con, digamos, los matices que cada uno tenga en el caso de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque hoy también las pymes estamos obligadas a trabajar en mercados internacionales, estamos obligadas a salir del entorno más cercano porque el mercado es global. Incluso gente en sectores tradicionales que eran de proximidad hoy ya siguen siendo de proximidad, pero ya la proximidad se mide en otro ámbito, ¿no? O se mide de otra manera, que se dedican al sector comercio, por ejemplo, con las marcas. Y yo creo que ahí el caso de lo que vosotros hacéis, pues me parece que es interesante. Y esa idea de vamos a ver qué personas dentro de la organización pueden ser más sensibles a esa presión, que puedan necesitar más de ese apoyo, pues es una reflexión que cada empresa puede hacer en su casa, lógicamente, y tiene que hacer en su casa, pero que yo creo que también es una referencia útil para que la gente pueda decir, oye, mira, pues me interesa hacer esto, me interesa hacerlo de esta manera y tengo que empezar por esta gente que son los que pueden generar ese efecto en cascada, que me pueden ayudar a que nos vayamos adaptando, vayamos incorporando gente nueva, vayamos viendo que efectivamente hay gente que tiene planteamientos distintos, pero que, bueno, generacionalmente son los que vienen detrás, hay que incorporarlos, hay que saber integrarlos dentro de la organización, ¿no? No han sido 75 minutos, pero no ha estado mal la charla, ¿eh? Tampoco ha sido una charla extensa e intensa, pura proteína, sin duda, lo que nos habéis aportado, y espero que mucho aprendizaje para quien esté escuchando este episodio del podcast Rompiendo Techos de Futuver. Pablo Félix del Cueto, director de Talento y Gestión del Conocimiento aplicado al negocio de Acciona. Un placer haberte tenido en nuestro podcast. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. José María Pérez, director corporativo de Futuver. Nos vemos pronto. Un abrazo. Nos vemos pronto y muchas gracias a Pablo por su tiempo y por su explicación y su información, porque es muy interesante para todos. Nos encontramos en el próximo capítulo. La tecnología es maravillosa, ¿verdad? Para saber más sobre el poder transformador de la tecnología en nuestras vidas, visítanos en futuver.com. Rompiendo Techos, el podcast de Futuver.